La envidia es un mal, es un cáncer que carcome el interior de las personas. La envidia es una emoción que se manifiesta en las personas a veces con malestar, a veces con tristeza y a veces con enojo al considerar el logro que las demás personas obtienen o los triunfos. En la Biblia nosotros encontramos muchas referencias con relación a la envidia. Y aparte de referencias, encontramos nosotros versículos directos que a nosotros nos manda el Señor a no ser participantes, no practicar la envidia, sino que nos manda a apartarnos de ella. Nos manda a que nosotros vivamos una vida como creyentes, una vida en la cual a nosotros no nos debería de interesar los triunfos o los logros de las demás personas en el sentido que afecte a nuestra vida interpersonal, que no afecte nuestras emociones, sino que por el contrario, la palabra nos manda a que nosotros debemos de experimentar emociones, pero emociones positivas. Cuando nuestro hermano triunfa, cuando a nuestro hermano le va bien y cuando obtiene logros en esta vida. Debe de ser motivo de regocijo, motivo de alegría para nosotros y no debe ser motivo de frustración, de malestar, de tristeza o de enojo. No, sino que nosotros nos manda la palabra que suframos con los que sufren y pues nos gocemos con los que se gozan. En el libro de Eclesiastés encontramos un pasaje por demás interesante y vamos a ir a ver otros pasajes que confirman este mismo versículo de la Escritura como tal. Y vamos a también considerar qué es lo que nosotros podemos hacer para no dejarnos influenciar, para no dejarnos contaminar con la envidia. Y es un pecado. Es un pecado que puede erradicarse, que puede, mejor dicho, enraizarse en el corazón de un creyente. De hecho, uno de los pecados que se manifestó en el enemigo, el adversario del Señor, fue ese, fue la envidia, porque él empezó a ver la grandeza, el poder que el Señor tenía y quiso tenerlo. Y tomemos a consideración que eso sucedió allá arriba, en el cielo. Y no digamos cómo no se va a manifestar acá entre nosotros en el plano material. Y no estoy justificando de alguna u otra manera o abriendo puertas y hasta cierto punto que nosotros nos acomodemos a vivir así. No, porque la Biblia no nos manda eso. El Señor no nos manda a que nosotros vivamos con envidia en nuestros corazones. Al contrario, el Señor nos manda a que vivamos en armonía, sin rencor, sin enojo, sin ira, sin ninguna frustración en nuestro corazón. Eclesiastés 4:4 dice: He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no tenemos una vida consagrada al Señor, ese gigante va a despertar. En determinado momento va a despertar. Porque dice que es algo que está dormido. Desde luego que despierta es que está dormido. Y es que en nuestra naturaleza adámica, en nuestra naturaleza caída, la tendencia es esa. Que nosotros observemos a los demás, que nosotros miremos a los demás. Y cuando esas personas están triunfando, están llevando a efecto negocios y prosperan, a nosotros nos puede surgir la envidia. ¿Por qué? Porque nos detenemos a considerar lo que hace o no hace nuestro prójimo, nuestro hermano. Y eso dice que va a despertar en nosotros la envidia. Y notemos que dice que la excelencia de trabajo, toda excelencia de obras, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia. Consideremos bien el versículo. Si nuestro prójimo, si nuestro hermano, si nuestro familiar le están saliendo bien las cosas, es porque las está planificando bien. Es porque él está siendo organizado en cada una de sus actividades y está poniéndole dedicación a las cosas que hace y le salen bien. Pero el otro, como es ocioso, como es descuidado y como no es dedicado, pues evidentemente no le van a salir bien las cosas. Pero cuando ve que al otro le salen bien las cosas, pues se frustra, se entristece y se enoja. Lo que se debería de procurar hacer es también imitar ese modelo. Si a aquel le está funcionando, pues de pronto a mí también me va a funcionar, independientemente de lo que haga. Porque eso también se da a veces en los mismos círculos entre los cristianos, cuando determinado hermano echa a andar su emprendimiento, su negocio, una su
Es un negocio, llamemos cualquier tipo, consideremos cualquier tipo de negocio, y le empieza a ir bien. Entonces el otro, como mira que le está yendo bien, luego empieza a fomentar, a crearle competencia. Pero eso sería ese sería una acción envidiosa. Porque si él lo está haciendo, de alguna u otra manera ha perseverado en ese proceso, ha insistido en ese proyecto y ahora le está yendo bien. Y todavía yo, así de la nada, vengo y la emprendo contra él, contra su negocio, porque veo que le va bien. Eso es envidia. Eso es envidia. O sea, bien se puede realizar otro tipo de trabajo. Se ve en las comunidades en donde también entre la misma gente se manifiesta eso. Que pone su tienda, el vecino, el conocido, y de pronto le va bien. Vende, regularmente llegan las personas. Y como veo que él está siendo próspero en su negocio, en su emprendimiento que tiene, pues vengo yo y le pongo, como quien dice, la competencia. Y a veces, pues yo no prospero. ¿Por qué? Porque mi temple, mi temperamento, mi forma de ser, no es la adecuada para sobrellevar, para llevar por buen camino ese negocio. Pero como veo que a mí no me funciona, todavía mi corazón se termina de contaminar más porque veo que a él le sigue funcionando la fórmula y a mí no me funciona. Y eso es envidia. Envidia. En el libro de Génesis encontramos nosotros un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero vamos a considerar algunos, los cuales considero que van a ser de mucho provecho para nosotros y vamos a aprender las lecciones prácticas y las consecuencias a las que llegaron esos ejemplos que encontramos nosotros en la Biblia y podamos nosotros aprender de ahí y aplicar a nuestras vidas nuestros principios, nuestro devocional, podemos así decirlo. Dice en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Se detuvo a pensar que su hermana, pues sí, podía quedar embarazada. Su hermana podía tener hijos. Y eso le quitaba la vida a ella. Y dice que tuvo envidia de su hermana. Y esa envidia la hacía vivir sin paz, sin sosiego. Hacía que hubiesen roces con su esposo. ¿Por qué? Porque ella estaba frustrada mirando que su hermana sí podía tener hijos y ella no podía. Si a nosotros nos suele suceder que nos encontramos en determinados escenarios, experimentando cosas que hasta cierto punto nos frustran, nos desaniman, nosotros tenemos a dónde ir. Nosotros podemos buscar el auxilio de Dios, el auxilio que viene de arriba. Podemos rendirnos delante del Señor y manifestarle a Él lo que nos está agobiando. Podemos rendirnos a Él y rogarle a Él y esperar en su voluntad que si el Señor le place darnos lo que nosotros anhelamos, Él lo va a hacer. Tenemos nosotros esa libertad de ir al Señor y dejar a un lado la envidia. Esa es la solución para que nosotros contrarrestemos la envidia. Y sucede lo mismo con todo lo que nos rodea, todo el entorno con lo que nos rodea. Usted puede estar envidiando la prosperidad de su hermano en la fe. Usted puede estar envidiando sus negocios que le va bien. E incluso usted puede estar envidiando el avance en cuanto a lo espiritual que pueda llegar a tener un hermano. Sí, se puede llegar a envidiar eso. Usted dice, usted podría llegar a concluir, ¿cómo es posible que éste sepa más que yo, que ya llevo bastante tiempo? Pues llevará mucho tiempo. Llevará, yo qué sé, 30, 40, 50 años como creyente, como servidor del Señor, pero desgraciadamente no leemos nuestras Biblias. Y si nosotros no leemos nuestras Biblias, no vamos a mirar un avance progresivo en cuanto al conocimiento de las Escrituras. E incluso hay personas que envidian el comportamiento de ciertos hermanos. Y es que a mí, hasta cierto punto, dice la persona, es que no puede ser a mí, hasta me cae mal, dice. ¿Cómo es que esta hermana es tan tranquila? ¿Cómo es que este hermano es tan sereno? Yo quisiera ser como ella. Entonces, ¿por qué no nos acercamos? Nos abocamos a la hermana, nos abocamos a la persona que está manifestando buen comportamiento y le decimos cómo lo logra, cómo puede hacer usted eso. Y vamos a descubrir que ella, esta persona, no es nada envidiosa y le va a decir qué sucedió. Mayormente si usted vio ese proceso, ese cambio de vida, ese cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque dejó de ser egoísta, dejó de ser envidiosa y empezó a vivir su vida en consagración al Señor, una vida que le agrade al Señor. Si nosotros no prosperamos, si nosotros no hacemos las cosas, o mejor dicho, si a nosotros no nos están saliendo las cosas, evaluemos qué es lo que estamos haciendo mal.
Porque si el hermano o la hermana tiene más conocimiento, ha tenido más avance, más progreso en cuanto al conocimiento de las escrituras, pues por algo ha de ser. Porque de adorno no viene eso. Así del aire no viene eso. Eso requiere un proceso de aprendizaje. Eso requiere una vida en consagración para con el Señor. Área por área. Toca trabajar con esas áreas que nosotros necesitamos pulir. Y así es como nuestro hermano, nuestra hermana ha llegado a ser un mejor creyente, una mejor creyente. Y de pronto a nosotros nos despierta la envidia. Toda excelencia de obra dice, despierta la envidia. Y nosotros lo llevamos al extremo y podemos llegar a decir, es que este hermano se la lleva de muy santo porque cree que sabe más. No es que crea que sabe más que nosotros a veces. ¿Pero por qué? Porque lee su Biblia, porque medita la palabra del Señor. Y cuanto más medita, más le da el Señor. Y yo envidiándolo, porque él avanza, porque él prospera. Raquel tenía envidia de su hermana. La solución era ir al Señor y no reclamarle a su marido. Y vemos lo que sucedió ahí. Recurrieron a métodos que, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, pues se podía dar, pero ahora no. Hubieron consecuencias, hubieron problemas. ¿Por qué? Porque estaba esa raíz, ya estaba muy, muy compenetrada, ya estaba profunda esa raíz de la envidia. Y en este mismo libro, solo que en el capítulo 37 encontramos otro ejemplo de lo que sucedía con otros hermanos. Es increíble que a veces los de nuestro mismo círculo familiar son los que más nos manifiestan o nos crean o nos hacen problemas. ¿Pero por qué? Por la envidia. Dice Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Este es José. Y José es el típico caso que le estoy explicando. José era un hijo que procuraba agradar a su papá. José era un hijo bien portado. José era un hijo que, cuando veía el mal comportamiento de sus hermanos, iba y le informaba a su papá el comportamiento, el mal proceder de ellos. José no hacía nada malo. Es lo que le decía. Y como sus hermanos vieron que el trato del padre para con él era especial, pero porque era especial el trato, en cierta oportunidad, oía yo una meditación en la que decían, estuvo malo lo que hizo el papá de José, que darle un trato especial, él tenía que tener un equilibrio y darle el mismo trato a todos. Se oye bonito y parece coherente, pero no. José tenía un trato especial porque José era un hijo bien portado. O sea, ¿cómo va a ser el trato igual de un hijo que se porte bien, que sea puntual? Llevémoslo al ambiente, al entorno entre nosotros. Su hijo le pide permiso para ir a pasear. Y usted le dice: a tal hora te quiero aquí. Usted tiene autoridad para poner límites, para poner orden en su casa. Y usted le dice: a tal hora te quiero aquí, hijo. Y son 3 hijos los que usted tiene, pero uno de ellos es puntual. Le dijeron: a las 10 de la noche te quiero aquí, a las 9 de la noche te quiero aquí. Y él ya está ahí antes de las 10, antes de las 9. Llega. Y los otros van apareciendo a las 11, medianoche. ¿Será que usted le va a tener el mismo aprecio a su hijo que es obediente a aquel que es desobediente? No. Por eso le decía, la explicación de esta persona parecía coherente. Porque él decía, es que debe de haber un equilibrio y no debe de haber acepción de personas. El papá tenía que tratarlos por igual para que ellos no se pelearan entre sí. No, no es bíblico eso. El Señor también tiene trato especial para con sus hijos que tienen un comportamiento, pues, ejemplar, que tienen una vida, que tienen un comportamiento temeroso. Evidentemente, a veces vienen pruebas, porque también mire cuál era el comportamiento de Job. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mire lo que le vino. Entonces hay sus acepciones, pero que esas vengan de parte de Dios. Pero el trato que le daba ese papá a su hijo, José, Jacob era el papá, era especial. Era especial, ¿por qué? Porque él tenía buen comportamiento, él era un hijo ejemplar. Y mire cómo se invirtió aquí la cosa, porque la mamá de José era la que allá tenía envidia de su hermano. Y aquí se invirtió la cosa. Aquí era su hijo el envidiado. Su hijo ya no es el que tenía envidia de sus hermanos, sino que eran sus hermanos quienes tenían envidia de él. ¿Cómo podemos nosotros aprender de estos ejemplos? ¿Y qué lección hay para nosotros?
Pues la lección práctica que encontramos en este y otros pasajes en donde se manifestó la envidia es que nosotros vivamos apegados al Señor, que nosotros confiemos plenamente en Él. Dice que también al bendito Señor Jesucristo por envidia le entregaron. Dice que Pilato cuando lo juzgó 3 veces lo sacó ahí al frente de sus acusadores y le dijo, aquí está, yo no encuentro ningún delito en él, él no ha hecho nada malo. Pero dice que le entregaron por envidia. Entonces, la lección práctica es que nosotros nos limpiemos de todos esos pecados que nos impiden recibir las bendiciones que solo el Señor quiere darnos, pero que nosotros con nuestro comportamiento, con esos grandes topes, esas grandes barreras que tenemos ahí, no viene la bendición. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un corazón envidioso. Y el Señor quiere que nosotros nos limpiemos de todo eso. Y si nosotros nos llegamos a limpiar de este y otros pecados, en un video anterior ya consideramos lo que es el odio. Entonces, quiere el Señor ayudarnos para que nosotros nos despojemos de todo esto que nos causa daño. Y en una próxima oportunidad vamos a seguir considerando y aprendiendo más lecciones prácticas que nos enseña el libro sagrado de Dios, la Santa Biblia. Bendiciones y hasta la próxima.